Buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Nos acercamos a un domingo especial, es el domingo del Día del Padre, una festividad muy particular porque estamos en este tiempo de cuarentena que ha limitado mucho el saludo personal, el afecto personal, pero bueno, es lo que nos tocó en este tiempo vivir y estamos contentos de que al menos hemos podido compartir y saludar a muchos de nuestros seres queridos por este medio, que es el que también utilizamos en la tarde-noche de hoy para poder llevar la palabra de Dios. Les quiero hablar de la vida del profeta Elías. Esa fue una vida consagrada a Dios y una vida particular, una vida con un final tipo de las películas de Steven Spielberg, un final de película. Termina su vida aquí con nosotros, Elías, siendo trasladado en un carro de fuego. Realmente un final extraordinario. Esa es una película de ciencia ficción. Si fuera una película de ciencia ficción, utilizaría los sucesos reales que le sucedieron a Elías. Pero la vida de Elías no fue una película de ciencia ficción, sino que fue una realidad. El profeta fue un verdadero soldado de Dios. Santiago capítulo 5, cuando Santiago está hablando de la fe del justo, de la oración del justo y todo lo poderosa que es, nos habla de Elías y dice en Santiago 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una sequía pedida a propósito por el profeta Elías. Santiago habla de la magnitud del profeta que fue Elías. Ahora Elías, como David, tuvo también que afrontar en muchos casos el desdén del pueblo. Tuvo sus altos y sus bajos. Como decía ahí en Santiago capítulo 5, 17, fue un hombre sujeto a pasiones como los tuyos y como los nuestros. Elías fue como nosotros, que tuvo, como les dije antes, al igual que David, el domingo pasado, que les comenté, tuvo sus altos y sus bajos. Quiero compartir de la historia de Elías, no a Elías en sí, sino el episodio de la viuda de Sarepta. Ese es el episodio que quiero compartir en esta tarde-noche con ustedes. Por eso puse por título a este mensaje, dándole a Dios el primer lugar. Dándole a Dios el primer lugar. Pero no vengo, como les dije antes, a hablarle de Elías, sino que a hablarle de esta mujer. Yo les dije que la vida de Elías tenía como un final de película. ¿Recuerdan? Recién se los dije. Una película de esas con efectos especiales y todo lo demás. Y si siguiéramos tomando la idea de una película, de la persona que les quiero hablar, vendría a ser en esta película una actriz de reparto. No un actor principal, sino una actriz de reparto. A mí me encantan las historias de los actores de reparto, en este caso de una actriz. ¿Sabes por qué? Porque son personas como vos y como yo. Son personas sencillas y que testimonian el actuar, el proceder de los hijos de Dios que ocupan quizás el primer lugar.
Pero también me encantan y mucho, los actores y actrices de reparto, como en este caso la viuda, porque no los encandila la luz de ningún reflector. No, ellos están allí, viven su vida fiel, su vida sencilla, y tienen ese encuentro con un hombre de Dios, con lo que representaba a Dios en algún momento. Los actores de reparto, las actrices de reparto son personas sencillas que viven su vida sencilla, tal como lo somos vos y yo, que nuestro nombre no deslumbra en ninguna cartelera, pero deslumbra en el lugar más importante porque están escritos en el libro de la vida en el cielo. Y eso sí que es importante. Amén, hermano. Eso es importante, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y no que nuestro nombre figure en alguna marquesina. Eso no es importante. Eso es vanidad. Tan así era esta mujer, la viuda, una actriz de reparto que ni siquiera sabemos su nombre. Desconocemos el nombre. La Biblia no hace mención de esta mujer. Esta mujer es la que se encarga de brindar por parte de Dios sostenimiento a Elías, y ya lo vamos a ver en el pasaje. Elías fue un profeta entre comillas, el profeta. ¿Por qué digo esto? No pasó durante su vida y en su pueblo, sino que al contrario, durante su vida Elías fue muchas veces despreciado, muchas veces no reconocido. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado tras dioses ajenos. El rey Acab, un rey siniestro para Israel, se había casado con una mujer peor que Acab, una mujer que adoraba a Baal y a sus ídolos. Arrastró porque se dejó arrastrar a el rey Acab, y junto con el rey como que oficializó el culto a Baal, descolocando, corriendo a los profetas de Israel, y entre ellos a Elías. Elías en algún momento fue perseguido verdaderamente por esta mujer, y en algún momento Elías hasta llegó a tener miedo por su propia vida. Tenemos entonces que Elías se encuentra con esta situación. Dios le dice que le advierta al pueblo, que le advierta al rey que lo que están haciendo está mal, que él lo va a condenar, y el rey hace como oídos sordos. Y bueno, el juicio prometido, ese juicio llega. Y entonces hay un gran problema en Israel, porque Elías tuvo que orar para que cayera una gran sequía y así intentar hacer reaccionar al pueblo de Israel y a sus reyes. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios después que la sequía ya estaba instalada en medio del pueblo. Primera de Reyes 17, entonces, dice así, en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, estamos hablando de Elías, y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta acá la lectura de la palabra. Elías, el profeta de Dios, el que vaticina lo que Dios va a hacer, a quien no es escuchado por el pueblo. Y entonces Elías ora y la sequía se produce. No está ajeno del contexto que la sociedad de su tiempo vive. Por consiguiente, Elías también entra en ese periodo de sequía y de hambruna como toda la sociedad. Sufre las consecuencias. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos que somos cuidados por Dios. Sabemos que tenemos el favor de Dios. Pero Dios está permitiendo algo en este tiempo, en nuestras vidas y en la vida del mundo entero. Dios está permitiendo que esta pandemia esté. Nada está fuera del control de Dios, por alguna razón, que seguramente Dios también nos mostrará en el tiempo. Esto está sucediendo. Esto que realmente nos aqueja sobremanera, esto que nos complica, esto que nos genera dificultades. Lo mismo que le sucedía a Elías, él transmitió lo que Dios le decía, pero él también sufrió las consecuencias. Pero Dios estuvo con él, de la misma forma que Dios hoy está con vos. Mirá, Dios lo manda a un arroyo secreto para que tenga donde beber, y cuando está allí en ese arroyo secreto, también manda a las aves para que le lleven comida, y las aves le llevan comida, y realmente es algo sobrenatural todo lo que sucede. Las aves ministrando a Elías de parte de Dios. Todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. No solo sus hijos. Todo está en las manos de Dios. La población entonces estaba sufriendo, y cuando se secó el arroyo, Dios le dice: bueno, ahora sí, andate a Sarepta de Sidón, que he dado una orden a una mujer para que te sustente. Tremendo, ¿no? Pero sigamos adelante. Dios quiere que todo aquello que esté en nuestras manos para hacer, lo hagamos. En la mano de Él están los milagros. Los milagros van a aparecer, van a suceder en tu vida, van a suceder en mi vida, pero cuando ya no podamos hacer nada nosotros, pero los milagros están. Y muchísimas veces, ¿sabes lo que sucede? Los milagros acontecen, los milagros como que fueran visitados por nosotros, esos milagros de parte de Dios. Y no nos damos cuenta. A veces las provisiones nos llegan, y somos nosotros los encargados de darnos cuenta de que eso lo envió el Señor, de cómo Dios proveyó, de cómo Dios nos los dio. Muchísimas veces no nos damos cuenta que es el obrar de Dios el que nos está dando la posibilidad de que estemos sobrellevando esta situación. Dios decide contener y sostener a Elías, su siervo. Para eso Dios le ordena a esta mujer, de la que no sabemos ni siquiera el nombre, le había dado orden para que lo sustente. La viuda esta no era creyente, no era del pueblo de Israel, era
de Sarepta de Sidón, una ciudad cercana a Fenicia. O sea que Dios interviene no solamente con tu vida, mi vida, la vida de la congregación donde nosotros estamos, sino con todo el mundo. Y Dios obra, y Dios tenía también un plan para esta mujer. Cuando Dios obra, maneja absolutamente todos los recursos, dirige absolutamente todas las cosas, sean las cosas de los cristianos o del mundo, pero Dios las maneja. Dios tiene el control, el poder de absolutamente todas las cosas. Le dice, ya a Elías, dice, ya he dado orden. El plan de Dios desplegado como en un enorme tablero donde las cosas que pasan y que permitirá Dios están siendo analizadas y vistas por Él. Dios entonces le dice, anda, porque una viuda te va a atender. Nos pasó infinidad de veces, ¿no? Que vos pensaste en algún momento de tu vida, ¿y ahora qué hago? No tengo para dónde escapar. Se te hizo de noche de golpe en tu vida. ¿Y cuántas veces te pasó que en lo más profundo de tu noche, de mi noche, de golpe amaneció? Sí, de golpe. Como con un chasquido así de dedos. De golpe amanece. La luz se hace, la solución llega. ¿Cómo yo? No tengo idea cómo llegó. Dios. Es Dios el que hace amanecer. Así de repente amanece en nuestras vidas. Así de repente los milagros se producen. Seguramente en nuestro caso es Dios quien ya había dado la orden para que se nos sustente. ¿Cómo? Como Él dispuso en algún momento. Es Dios quien seguramente ya había dado la orden para que en algún momento se nos sane. Es Dios seguramente quien ya había dado la orden para que en algún momento se nos contrate. Es Dios quien ya había dado la orden en algún momento de tu vida y de mi vida para que se nos consuele. Es Dios quien ya había dado la orden para, y la orden para, y la orden para, porque tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros los cristianos, están en la mano del Señor. En la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, es siempre Dios quien tiene la última palabra. En eso es algo que debemos descansar, confiar, presentar nuestras necesidades al Señor y esperar que Él obre. Volviendo a este tema de la historia que nos ocupa de esta mujer, la que yo llamo nuestra actriz de reparto, ella ya estaba vencida, ella estaba rendida, es una mujer desesperada. Lo último que le había quedado lo había preparado como para comerlo, alimentarse y echarse a morir junto con su hijo. Para eso estaba buscando los leños y aparece Elías, pero en algún momento anteriormente ya le había dicho que iba a venir un siervo suyo. De alguna manera, no sé cómo, pero se lo había dicho. Y la mujer estaba, digamos que, en una espera de ver qué sucedía. Elías fue mantenido por las aves del cielo, que estaban haciendo lo que Dios les mandaba. Elías fue sostenido por una mujer fenicia, allí en Sarepta, que estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Y Dios quería orar, no solamente en Elías, preservándolo de esa generalidad de hambruna en todo el pueblo, sino también en la vida de esta mujer y en la vida de su hijo. Cuando lees más adelante todo el resto del capítulo, lo terminas de entender. Pero yo me quiero concentrar en este punto. Me quiero concentrar en el punto en que esta mujer
decide obedecer a Dios y decide sostener a Elías. Esta mujer estaba desesperada, rendida, vencida, pero tuvo fe. Tuvo fe. No era cristiana, obviamente que no, porque Cristo no había venido aún. No era fiel de Dios, del Dios del pueblo de Israel, de Jehová. Pero esta mujer tuvo fe y ella sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Todos los vecinos sabían que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Permitime darle otra vuelta de rosca a este mensaje. Hace un ratito compartimos la cena del Señor, hace un ratito compartimos los símbolos, después escuchamos acerca de la ofrenda, pero permitime llevar este mensaje, esta reflexión, este pasaje, a considerarlo en lo relativo a lo que la ofrenda que también fue. Sí, fue un acto de ofrendar el que hizo esta mujer. Era lo último que tenía y lo dio. Este acto de la mujer seguramente conmovió el corazón de Dios, porque siendo lo único que tenía, estuvo dispuesto a darlo. Dios sabía que Él iba a actuar proveyéndoles. La viuda no lo sabía. Nuestra actriz de reparto no lo sabía. Es similar al caso un poco cuando Jesucristo se conmueve porque hay una mujer allí muy pobre, creo que viuda también, que se acerca a dar la ofrenda en el templo y lo único que tenía eran unas moneditas. Y esas moneditas también conmovieron el corazón de Jesús. ¿Sabes qué? Ni la viuda de Sarepta, ni las dos moneditas dadas por la persona allí en el templo fueron un acto de cumplir con la ofrenda. Un acto de decir, bueno, me corresponde, lo tengo que hacer, ¿no? Esas dos situaciones, lo mismo que el chico que tenía 5 panes y 2 peces. Los tres dieron todo lo que tenían, todo lo que tenían. Se ofrendaron a sí mismos. El chico lo que tenía en ese momento, la viuda lo que le quedaba de lo que había poseído, y la mujer del templo, nada más nos dice, pero era pobre y entregaba 2 moneditas que no las daba de lo que le sobraba, nos dice el pasaje, sino que nos da dándose a sí mismo. La de esta mujer, la de la viuda de Sarepta, fue una ofrenda dándose primeramente ella misma. En ese episodio, cuando el hombre de Dios le pide de lo poco que tiene, que le dé, la mujer está dispuesta. Pero hay una frase que yo sé que tanto a vos como a mí, si estuviéramos muy probablemente en esa condición de no saber absolutamente todo lo que va a pasar, y hay una frase que si no la espiritualizásemos nos chocaría un momento, tremendamente nos chocaría. Es cuando Elías le dice, pero dame a mí primero. Están pasando necesidad, es lo último que tiene, pero Elías le dice, dame a mí primero. Y la mujer accede. Ese dame a mí primero de Elías es lo que Dios nos dice cuando lo pongamos a Él en primer lugar. Cosa que nos cuesta horrores. Nos cuesta horrores con todo, principalmente con nuestro dinero. Darle a Dios
como mínimo lo que le debemos de todo lo que nos dio nos cuesta horrores. Pero aparte, tener una actitud generosa, de entrega, nos cuesta mucho más horrores. Nos cuesta enormemente. El milagro se produce, la mujer no sabía que el milagro se iba a producir. La mujer tenía la declaración, la promesa de parte de Elías que Dios le decía: quédate tranquila, no tengas temor, no te va a faltar. Y allí actúa Dios y genera un milagro que se extiende en el tiempo. No es una situación así nomás, la provisión de un día, sino que es la provisión durante el tiempo que Elías decidiese, siendo que Dios le mostrase que iba a durar la sequía. Santiago nos cuenta que fueron 3 años y 6 meses. No era el Dios de la mujer. Después sí fue el Dios de la mujer. Porque Elías tuvo que resucitar a su hijo de una enfermedad y que Elías tampoco entendía por qué sucedía la cosa. Lo resucita, se produce la primera resurrección contada en toda la Biblia, la primera de ellas, y el muchacho, el hijo de la mujer, es quien recibe este tremendo milagro. Pero me quedo con eso, de la viuda que se dio, de esa actriz de reparto que asumió por primera vez el papel principal de su vida. Fue la estrella en esta situación. Necesitaba tanto Elías que lo ministrase, y esta mujer responde a aquello que Dios le había dicho: ya he dado la orden para que te sustente. Tenemos que nos revisemos a nosotros mismos. Si Dios nos dijese a nosotros: dame a mí primero, dándole a algún siervo del Señor, ¿cómo sería nuestra reacción? Te dejo para que la pienses vos, pensala. Yo te pregunto, Dios, ¿es el primer pensamiento cada día de tu vida antes de emprender las tareas propias de tu vida? Dios tiene el primer lugar. Dios es el primer lugar de tu vida, aún desplazando a tu descendencia. Dios es el primer lugar de tu vida, aún desplazando tus compromisos familiares, que a veces pareciera que fueran extraordinarios. Dios es el primer lugar de tu vida, aún desplazando tus compromisos económicos y pensando en lo que a Él le debes. Dios es el primer lugar de tu vida, aún en tus cuestiones de elección de pareja y de obediencia a estar en sus caminos. Dios es el primer lugar de tu vida en tus tiempos libres. Pues que Dios siempre va quedando atrás en tu vida y viendo de qué manera lo podés acomodar para que no te robe demasiado tiempo, para que no te complique justo ahora que vos estabas por... Y lo corremos, y lo corremos, y lo corremos, y a veces lo olvidamos, y lo olvidamos. El milagro que se produce es un milagro que se traslada en el tiempo. Es similar al del maná. Vieron que el maná caía todas las mañanas, excepto un día, que era el día de descanso, y entonces yo sabía que recoger el doble para el otro día. Y entonces, ¿qué sucedía? Había que depender de Dios. La mujer también tuvo que depender de Dios. Dios no hizo bajarle 300 bolsas de harina de 20 kilos y 200 litros de aceite para que tuviera durante toda la sequía. No, no hizo eso. Dios le dio, le suministró en la medida que era necesario. ¿Para qué?
para que sea también una enseñanza, aprender a depender en el día a día de Dios, cosa que nos cuesta. Basta solamente pensar cuánto saliste a comprar cuando te avisaron que se venía la cuarentena. Porque decías, es ahora o nunca. Y después fuiste viendo que Dios fue actuando en cada situación, en cada momento, proveyéndote de alguna manera. Dios actuó y actuará y seguirá actuando. Santiago nos aclara que la lluvia vino solo después de 3 años y 6 meses, después que Elías, que había orado a instancias de Dios para que se produjese la sequía, como disciplina para su pueblo y castigo para el rey Acab y su esposa Jezabel, cuando Elías vuelve a orar, la lluvia vuelve a caer. Puede ser que vos te consideres a vos mismo también, como me considero yo tantas veces, un actor de reparto en la película general de Dios. Pero me gozo, de verdad me gozo, en que nuestros nombres, el mío y el tuyo, que también quizás seas un actor de reparto, esté escrito en el libro de la vida. Eso es fundamental. Y lo que intento, y te pediría que intentes, que trates, es de dar a Dios en todas aquellas cosas que vos puedas, quieras y desees el primer lugar en tu vida, porque allí vas a observar verdaderamente el obrar de Dios. Que Dios te bendiga, que esta palabra sea acuñada dentro nuestro para poder tener el verdadero lugar que nos ocupa, el segundo lugar, y que el primero sea de Dios. Nos vemos. Bendición. Oramos. Señor, gracias porque sos nuestro buen Dios. Gracias porque en vos confiamos. Y gracias, Señor, porque el precio del rescate de nuestra vida fue tremendamente alto como señal del amor por nosotros. El precio fue la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tanto nos has amado y tanto nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.